Vamos a Tafí del Valle, si te parece, Indalecio, porque sigue toda la polémica por esta pelea, en realidad no esta pelea, este ataque de 20 personas contra uno a la salida del boliche La Cañada, en la zona de los Cuartos, que se viralizó y que, bueno, ya tiene algunos individuos tras las rejas, ¿no? Ayer hubo manifestaciones del ambiente del rugby. La Unión de Rugby de Tucumán rechazó toda forma de violencia, en un comunicado. La URT expresa su rechazo absoluto a toda forma de violencia por estos hechos ocurridos en Tafí del Valle y condenan cualquier acto violento sin importar el contexto ni quiénes sean los responsables. La entidad remarcó en este comunicado que su rol como institución más del rugby provincial trasciende lo deportivo y se basa en valores como el respeto, la integridad, la disciplina y la templanza que deben guiar la conducta de los deportistas dentro y fuera de la cancha. Mientras la investigación judicial avanza, la institución, es decir, la URT, reafirmó su política de tolerancia cero frente a la violencia. De hecho, ayer el presidente de la Unión de Rugby habló con nuestro compañero Benjamín Papaterra y le dijo que, bueno, una vez que estén identificados los autores y si se comprueba que alguno de ellos forma parte de algún club de la URT, la Unión lo que va a hacer hacer más fuerte la sanción que la que dé el mismo club. Es decir, si el club lo suspende, bueno, la URT va a redoblar la apuesta. Claro. Es decir, de hecho, anoche, Huirapuca, el club de Concepción, comunicó que de los detenidos, uno de ellos formaba parte del club y lo suspendió. Sí. Bueno, ahora veremos qué hace la Unión de Rugby respecto a esta persona. Sí, igual, bueno, ahí hay toda una cuestión, José. Yo no soy del ambiente del rugby, nunca jugué al rugby. Sí. Creo que por ahí puede ser un poco más, si querés, distante mi posición en el buen sentido. Tampoco hay que... Me parece que tampoco hay que meter todo en la misma bolsa, ¿no? Sí, me consta por amigos míos de toda la vida que jugaron al rugby, por amigos que tienen sus hijos que juegan al rugby, donde se machaca mucho en la mayoría de los clubes, por lo menos de los que conozco yo, en la mayoría, estoy seguro que es algo global, donde se le inculca mucho a los chicos la cuestión esta de no a la violencia, de ser responsables con lo que hacen dentro y fuera de la cancha, con lo que hacen dentro y fuera del club. Se les marca mucho esto que tienen un desarrollo corporal privilegiado por la misma exigencia del deporte y que tienen que ser responsables con eso. Ahora, no quita que siempre hubo algunos grupos de chicos que se ponen o que son violentos. Sí. Y que es verdad que por ahí propicia esta misma, si querés, preparación que tienen física en algunos grupos minúsculos, porque estamos hablando son grupos minúsculos, no es todo el deporte rugby, por ahí los propicia a que tengan esta tendencia a ser un poco más violentos o a ser más propicios a prenderse en trifulcas diversas. Ahora, realmente ir a la discusión esta de meter al rugby en esto, me parece que también hay una estigmatización que no está buena, ¿no? Sí, una cuestión que... No es general, no pasa en todos lados. Es decir, lo hablábamos el otro día, ¿no? Quizás cuando nosotros éramos más chicos, había una cuestión más vinculada con el rugby, las peleas, todas estas cuestiones. Sí. Lo que pasa es que, bueno, saltan estos casos. Si uno se pone a ver las noticias, vas a ver que peleas hay en el verano en todos los puntos turísticos, o en muchos de ellos, y no siempre son rugbyers, ¿me entendés? Hay violencia en la sociedad. Claro, totalmente. Hay una gran violencia en la sociedad. ¿Sabés cuál creo que es el punto, José? Sí. Es una apreciación nada más, ¿no? Que también creo que tiene que ver con que la característica particular que tiene el rugby como deporte. Sí. Que es como, tiene esta cuestión muy de camaradería. Claro, de grupo. Entonces, por ahí, claro, salen en grupos numerosos y cuando hay algún tipo de... No, yo estoy justificando nada, ¿no? La violencia no está mal, está mal. Está claro. Digo, por ahí se lo identifica con el rugby porque son grupos que suelen hacer muchas cosas juntos. Exactamente, bueno, y cuando uno pelea, los otros... Exactamente, claro. No, de nuevo, no estoy diciendo que está bien para nada, digo porque por ahí se lo identifica con el rugby
como cuando también pasan por ahí con cuestiones buenas. Sí. Vimos y entrevistamos acá a algunos de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Claro. Y que también ellos marcaban esa cómo esa cultura del grupo, claro, les salvó la vida. De respetar ciertos liderazgos, les salvaron la vida. Muchos lo dicen y lo manifiestan en los ambientes laborales ya mayores, de cómo eso los ayudó. Pasa con el hockey también. Claro. Pasa que por suerte, por ahí la mayoría de las jugadoras son mujeres y por suerte no ejercen la violencia quizás de la misma manera que lo hacen los varones, pero digo, tiene mucho que ver cuando hay grupos donde la característica, una de las características principales es la camaradería. Y pasa también, José, perdón, porque me parece que es importante hablar de esto, pasa con algún tipo de otras instituciones que también tienen esa característica. Pasa con colegios. Sí, claro. Con colegios secundarios, con escuelas secundarias, donde hay la característica es esta camaradería que se la toma para el mal lugar, el sentido de pertenencia muy fuerte. Que se lo toma para algo malo. Se lo toma para algo malo, no estoy diciendo que es bueno. Digo, esa camaradería quizás se podría traducir en evitar que haya este tipo de hechos de violencia, en separar, en protegerse entre sí, y si hay alguien pasado de copas, en el resto sacarlo y llevárselo. No digo que esté bien que vayan los 20A o 10A ejercer la violencia. Digo, hay características de determinados grupos sociales en este deporte, en algunos otros deportes, en algunos colegios, donde vos decís, mirá vos, che, qué casualidad que siempre hay involucrado gente de tal lugar en determinadas trifulcas. Bueno, creo que ahí hay que laburar, ¿no? Ahí hay que laburar y decirle, che, la camaradería tiene que llevarla para otro lado, no es por el lado de la violencia, es en evitar estas situaciones, en el compartir. Digo como análisis más global, ¿no? Está perfecto tu mirada, la comparto 100% y quiero agregar una cuestión que tiene que ver ya más bien con algo coyuntural, ¿no? Cuando uno ve ese video donde se ve a los chicos pegándole a la víctima, uno dice, che, ¿y si hoy hubiese habido 3, 4 policías dando vuelta? Claro, bueno. ¿Hubiese pasado lo mismo o no hubiese pasado lo mismo? ¿Había policías o no? A ver, ahí ni Indalecio ni yo estuvimos en el lugar, no podemos ponerla firme y decir no había policías, pero por lo menos no se los ve o no se los distingue en el video separando a las personas. Tal vez no estaban y nosotros de vuelta. Estamos viendo un video viralizado por las redes, filmado de la vereda enfrente. Pero si el boliche tiene patobicas adentro, ¿no? Para cuidar la seguridad. Y que de hecho el mismo relato, perdón, ¿cómo se llama el jovencito, perdón, de Patricio? Él dice... Y los amigos contaron, esto había empezado adentro, los patobicas hacen lo que tienen que hacer, lo sacaron, desarman lo el video adentro, lo sacan del boliche. Bueno, ahora, ¿quién estaba afuera? ¿Quién estaba afuera para evitar que ocurra esto? ¿Quién está afuera para disuadir? Porque ese es un poco el rol, ¿no? La disuasión. Es decir, si yo me voy a agarrar a piñas con Indalecio, pero de pronto viene acá el guardia de seguridad y dice, muchacho, si ustedes se pelean, van presos y no nos peleamos. No sé, ya vemos qué hacemos. Pero, claro. ¿Había policía ahí? ¿No había policía? ¿Dónde estaba si no estaba la policía? ¿Y dónde estaban los agentes que deberían haber estado cuidando que no haya problemas ahí afuera? Porque una cosa es lo que pasa dentro del boliche, otra cosa es lo que pasa en la calle. Y la responsabilidad de lo que pasa en la calle es del Estado. ¿Es así? O sea, la policía le tiene que brindar la seguridad. Entonces, me parece que hay también un tema a pensar. Tus hijos salen a la noche, van a un boliche, a un bar, que se supone que ahí se cumplen determinadas normas. Bueno, pero ¿qué pasa en la vereda? ¿Qué pasa en la calle? ¿Qué pasa cuando van? ¿Qué pasa cuando vuelven? ¿Qué pasa al salir del boliche? Todos fuimos a los boliches y uno salía del boliche y no es que salís y ibas a la casa, te quedas en la puerta, dando vueltas, terminas de charlar, un par de horas, por ahí, si estás charlando con alguna chica o con un chico, según el caso. ¿Y quién nos está cuidando en ese caso? Claro. ¿Quién? Claro. Bueno, me parece que hay un tema a tener en cuenta. En las villas veraniegas de Tucumán, especialmente Tafí del Valle, va mucha gente en enero. En febrero también, pero mucho los fines de semana de enero. Y este es un fin de semana particular donde era previsible que iba a haber muchos jóvenes, que había varias fiestas. Exactamente. Había al menos 3 fiestas grandes ese fin de semana del Seven. Hubo 3 al menos grandes. Que los chicos ni la voy a nombrar, ni tampoco estoy diciendo que hay que suspender la fiesta, porque tampoco es la solución. No, y ojo, no es la solución, un dato más, ningún punto de vista. Que es algo que se viene dando ya de años anteriores. Hay muchos, aparte, esto es un boliche, La Cañada, es como un galpón. Claro. Que antiguamente se llamaba La Lágrima del Indio, años y se llama ahora La Cañada. Diríamos que tiene instalaciones del estilo boliche, pero también
se hacen en Tafí en tipo de emprendimientos nocturnos, boliche, lo que sea, que son carpas, ¿no? Claro. Carpas grandes Sí. y normalmente esas carpas no están o no suelen estar cerca de los ámbitos urbanos. Se van, viste, a la zona del Ojo de Alejados. Agua, se van ya camino al Mollar, que aparte están inclusive más lejos Sí. del centro. Porque decís, bueno, de última la Cañada está relativamente cerca de la comisaría, porque de hecho lo está, estará a 1,5 kilómetros más o menos, pero está dentro del ejido urbano. Así es, de la Tafí del villa. Valle. Sí. Pero si el boliche, que es una carpa, la instalaron en el Ojo de Agua, la instalaron, no sé, al costado de la 307, pero ya más a la altura de las nubes o de la Siringuilla, de esa zona. Ahí es más difícil que llegue inclusive que llegue la policía. Sí, sí. Es decir, si estas cosas se producen ahí, inclusive estás más lejos de todo, del hospital, de la comisaría, de todo. Bueno, me parece que son todas cuestiones No, pero tiene que tener muy en estar, cuenta. tiene que estar. A ver, como Sí. hubo controles. Yo estuve el fin de semana de día, no de noche, Sí. en Tafí, y había controles de alcoholemia, había mucha presencia policial, mientras fue todo el desarrollo del Seven, que además había una carrera también de mountain bike, Sí. y está muy bien, porque es disuasorio, Sí. ¿sí? Y está bien, porque ves la camioneta, ves los policías, ves los controles. De nuevo, se sabía que la noche... A ver, el Seven, lo deportivo es el 30%. Sí, tal cual. Se convirtió en un fenómeno social, el Seven. Exactamente. Entonces, ese otro 70%, ¿qué? ¿Qué se preparó para Sí. cubrir o garantizar cierta tranquilidad, cierta paso para evitar estas cuestiones? Desde y esto el ocurrió el municipio, jueves. ¿no? Por empezar, el Sí, municipio. Sí, sí. Esto ocurrió el jueves. Jueves. Tengamos en cuenta, 2 Claro. días antes del SEBEN. Hay un tema que tiene que ver, que es lateral a este, que de algún modo lo estamos tocando, tiene que ver con el tema de los boliches, estos boliches tipo carpas que se instalan en distintos lugares. Si vos andás por la zona esta donde está este boliche, La Cañada, tiene una vista bárbara, hacia Lagos y el Ñuñoa, Sí. una vista hermosa. Pero las casas están a la venta a la vuelta. Claro. Porque tenés un boliche enfrente que te pasa esto. Vos estás en tu casa de verano descansando un jueves y tenés un boliche encima y aparte tenés esto que estamos viendo en pantalla, ¿me entendés? Grupo de chicos matándose a piña. Sí. Es decir, creo que Tafí del Valle requiere, y no es algo nuevo, es algo que debería estar pasando hace mucho, pero no pasa, una discusión sobre su identidad. ¿Qué es Tafí del Valle? Tafí del Valle sigue siendo esa villa tranquila de veraneo, de descanso, que era semirural, donde se hacía un tipo de vida de campo y algo de vida social. Me parece que claramente eso ya lo dejó de ser. Algunas familias, algunas personas que les gustan esas cosas mantienen esa costumbre, pero perdió un poco ese lugar. Es un lugar de vida social activa donde uno va a reproducir sus comportamientos urbanos, lo que haces en la ciudad, lo vas a hacer allá en verano. Posiblemente en el mes de enero, los fines de semana de enero pasa eso, es decir, la gente va a socializar, a tomar café, a ir a un bar, a un boliche, a salir, a hacer más o menos la vida de fin de semana nocturna de la ciudad, la vas a hacer a Tafí del Valle. Pero eso dura enero. ¿Qué pasa el resto del año? ¿Cuál es la identidad? Absolutamente. ¿Qué uso hay que darles al suelo? Absolutamente. Hay una sola persona que habitualmente suele plantear estas cuestiones. Había dos, yo escuché a dos, debe haber muchas más, por supuesto, porque públicamente lo hacían. Uno era un sacerdote, el padre Víctor Martínez Maciel, que murió, pero que veraneaba en Tafí del Valle, no vivía acá en Tucumán, pero cada vez que iba, sus sermones eran polémicos, porque justamente planteaba, estamos destruyendo el valle, estamos utilizándolo mal, lo estamos colapsando. Y la otra persona que suele ser muy contundente con estas cosas y que creo que nadie puede cuestionar su conocimiento del valle y su vínculo y su compromiso con el valle es el arquitecto El Oso Merlini. Claro, El Oso Merlini. Siempre Sí. plantea esto, ¿no? La necesidad de discutir o de rediscutir o de repensar el uso que le vamos a dar a ese espacio, porque no estamos hablando de un lugar infinito, estamos hablando de un valle acotado que empieza en el Abra del Infernillo y termina, o al revés, empieza en el Abra del Angostura y termina en el Abra del Infernillo. No hay más que eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Tafí del Valle? ¿Qué uso le vamos a dar? ¿Cómo de última lo vamos a seccionar? Bueno, acá vamos a hacer tales cosas, ya nos vamos a hacer no, tales... y además no sé. viste, José, que vos conocés y vas mucho más que yo a Tafí. Creció también de manera que ahí estuvo muy bien la intervención del gobierno provincial, hay que decirlo, con detener las usurpaciones y demás. Ahora, hay todo un sector más hacia la Angostura, en el medio ahí entre el Mollar y Tafí y demás, donde se empezó a construir de una manera, te diría, casi descontrolada, con terrenos que están, con casas prácticamente pegadas una de otra. Sí. Ahora, es lo que vos estás diciendo. Todo bien, entre comillas.
Pero ahora, ¿eso es lo que se quería para Tafí o para el corazón de nuestros valles calchaquíes tucumanos?